después de esto, léaselo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos creemos que este es un año de restitución? ¿Cuántos recuerdan la palabra hace 15 días sobre años de restitución? Y recordemos que ese día declaramos sobre la iglesia que Dios hará, que avanzaremos, que recogeremos, que haremos, que recuperaremos todo lo que no hemos hecho en 5 años. Que en 5 meses Dios nos retornará, restituirá lo que no hemos hecho en 5 años. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Pero también dijimos que Dios restituirá en 8 meses lo que no hemos hecho en 8 años. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Y que en 20 meses lo que no hemos hecho en 20 años. ¿Cuántos reciben esa palabra para cada uno? Pero aplauda al Señor, denle la gloria, dígale: Padre, yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Y pues evidentemente, pues soltar una palabra como esas tiene un reto muy grande, es osada. Y yo soy consciente que es osada. Pero vamos a creer a la verdad de Dios y no a las mentiras de Satanás. Y vamos a creer que viene restitución sobre la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Pero mira, recuerda que el texto base de esa palabra también fue Joel capítulo 2. Porque Joel capítulo 2 tiene una estructura. Tiene una estructura de temas centrales. Habla del arrepentimiento. Habla de la restitución y habla de la llenura del Espíritu Santo, una palabra del Espíritu Santo. Tiene esos 3 elementos. Y por supuesto, yo sé lo que estoy predicando, sé lo osado que estoy predicando. Y por supuesto, pidiéndole al Señor: háblanos, ¿qué más quieres sobre esta palabra? Pues encontramos que en el texto primero habla del arrepentimiento, del versículo 1 al versículo 14. Después habla de la restitución del 15 al 27. Pero después lanza una palabra profética de que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y por eso quise hablar de este tema que hemos titulado: ahora camina con el Espíritu. ¿Cuántos de los que están acá quieren restitución? Ahora camina con el Espíritu. Hace 15 días, sobre año de restitución, lo primero que hablamos fue que no menospreciáramos la semilla ni ignoráramos ¿qué? El sembrar. Segundo, que nos debemos arrepentir para que Dios restituya los años que se comió la plaga. ¿Cuántos lo recuerdan? Lo tercero, que pongamos demanda en el cielo para que Dios reprenda a Satanás y le ordena que restituye todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que hurtó, multiplicado. Y lo último que hablamos del año de restitución es que utilicemos las armas que Dios nos ha entregado. Utilicemos la fe. Mira, es posible que hayamos recibido ataques. Desde que prediqué esa palabra hemos recibido muchos ataques con mi familia. Pero no creeremos a las mentiras de Satanás, creeremos a la verdad de Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que debemos actuar en fe. Y que el fruto o la cantidad de fruto proviene del nivel de fe, del nivel de oración, del nivel de guerra espiritual y del nivel de adoración. Eso hablamos del año de la restitución. Pero hoy hemos hablado de ahora camina con el Espíritu Santo. Año de restitución. ¿Ahora qué hacemos? Ahora caminemos con el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: ahora camina con el Espíritu Santo. Importante que caminemos con el Espíritu Santo de Dios. Poderoso.
Pero antes de hablar un poco de caminar, ahora camina con el Espíritu, quiero volver a hacer una introducción sobre el libro de Joel. El libro del profeta Joel tiene como temas centrales el día del Señor. Habla del día del Señor cuando todos nos presentaremos delante del trono de Dios y las naciones serán juzgadas delante del trono de Dios. Pero otro tema central del libro de Joel es el juicio y la devastación que viene por el pecado. Otro tema importante del libro de Joel, como lo estudiamos, es el llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Otro tema central del libro de Joel, como lo acabamos de leer, es la promesa del Espíritu Santo, que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Otro tema central es la restitución que predicamos hace 15 días, restitución y bendición. Y otro tema central es el juicio de las naciones. Son los temas que Joel trata en su libro profético. Pero también antes de entrar a hablar acerca de ahora camina con el Espíritu, es importante decir que Joel le habló a nuestro pasado. Es decir, le habló al pueblo de Israel. Joel le habló al pueblo de Israel, le habló a nuestro pasado, para que se arrepintieran de sus pecados, para que viniera la restauración. Pero también Joel le habló a nuestro presente, es decir, le habló a su futuro que hoy es nuestro presente. Y eso lo encontramos claramente en Hechos capítulo 2 versículo 14. Hechos capítulo 2 versículo 14. Sucede algo poderoso en el Hechos capítulo 2. Viene el Pentecostés. Todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, con arrojo, con ímpetu, con denuedo, predica a Cristo y a este resucitado. Y entonces Pedro predica lo siguiente, Hechos capítulo 2 versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, lea conmigo el versículo 16, léalo conmigo. Mas esto es lo dicho por el profeta. ¿Por el profeta qué? Y dice Pedro lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el pueblo del Señor dice amén. Ahí vemos que Joel no solo le habló al pasado, sino que Joel también le habló al presente, a nuestro presente, al presente de la iglesia, en el cual Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también Joel le habla a nuestro futuro. Le habló a nuestro pasado, le habla a nuestro presente y le habla a nuestro futuro. Es lo que dice el versículo 20, que acompáñeme con la lectura en Hechos capítulo 2 versículo 20, y dice, pues retomando la lectura de Joel capítulo 2 versículo 29 en adelante, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Le habla al pasado, le habla al presente y nos habla a nuestro futuro cuando venga el día del Señor. Y todos nos presentaremos delante del trono de Dios. Pero usted y yo tenemos la promesa que el que confesare el Señor será salvo. El nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos confiesan
que en el nombre del Señor hay salvación. Amén. Pero quise tocar este tema porque, como lo vimos, hay una transición en el capítulo 2. Creo que hay una diapositiva de eso. Hay una transición en el capítulo 2. Es decir, una transición del llamado al arrepentimiento, desde Joel 1 a Joel 14. De Joel 14 en adelante hay una transición a la restitución. El arrepentimiento provocó restitución. Pero después de la restitución, después de esto, dice Joel, de la restitución y que el pueblo reconozca que solo Jehová es Dios, dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de la restitución y de que el pueblo reconozca que Él es el Señor, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso la enseñanza se llama, ahora camina con el Espíritu. Arrepentimiento, restitución, y después de esto camina con el Espíritu. Diga al que está a su lado, ahora camina con el Espíritu. Bien, después de esa introducción, ahora sí quiero centrarme en lo que quiero enseñar. Ahora camina con el Espíritu. Lo primero que quiero hablar de ahora camina con el Espíritu, primero que te quiero decir es que no ignores al Espíritu. Mira que está a tu lado, no ignores al Espíritu. Camina con Él. Dígale, no ignores al Espíritu. No sea tímido, dígale, no ignores al Espíritu. Ahora camina con Él. Ahora camina con Él. La Biblia nos revela al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Hay doctrinas erradas, doctrinas que no son bíblicas ni son de Dios, que expresan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es un poder. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia en ninguna parte utiliza la palabra Trinidad, pero sin lugar a dudas la evidencia es abrumadora en que desde el Génesis hasta el Apocalipsis revela a la Trinidad. Desde el Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice hagamos al hombre, plural, no dijo haré al hombre, no dijo estoy haciendo al hombre, no dijo haré al hombre, dijo hagamos. Desde el mismo Génesis está hablando acerca de las tres personas de la Trinidad. El trino Dios, Dios en tres personas. Pero también dice que el Espíritu de Dios se movía. Y desde que entra el Espíritu de Dios en escena, empieza a traer orden a la creación. Orden. Y pasamos de un espacio que estaba desordenado y vacío a una creación que era buena en gran manera. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae orden. Trae orden. Pero también observamos que Jesús hablaba del Espíritu Santo y hablaba del Padre. Juan capítulo 14 versículo 16. Juan capítulo 14 versículos 16 en adelante. La Biblia dice lo siguiente, Juan capítulo 14 versículo 16, y dice: y yo rogaré al Padre. ¿Quién es yo? Jesús. ¿Quién está hablando ahí mejor? Es la pregunta. ¿Y yo rogaré a quién? ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿A quién le va a rogar? Jesús y el Padre. Pero continúa. Y os dará otro. ¿Otro qué? Consolador. Ahí está Jesús rogándole al Padre que envíe a otro consolador llamado el Espíritu Santo. Y cuando Jesús utiliza la palabra otro, hace alusión a otro igual
a Él. Él está anunciando que Él va a morir, va a resucitar y va a ascender a los cielos. Pero está anunciando también que enviaría a otro igual a Él, otro consolador. El primer consolador iría a los cielos. Por supuesto, la Biblia nos enseña que está en nuestro corazón, pero dejaría a otro. Y eso es tan poderoso que recuerde usted que cuando los discípulos tuvieron la revelación del Cristo resucitado y que ascendió a los cielos, antes de ascender a los cielos les dijo que se quedaran en Jerusalén. Diga conmigo, obediencia. Ellos tenían la revelación del Cristo resucitado. ¿La tenían o no la tenían? Querían comerse al mundo predicando el evangelio. Pero Jesús les dijo, quietos, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa, hasta que reciban el sello, hasta que reciban al consolador, hasta que reciban al otro igual a Él. Y ellos obedecieron. Pero lo que nos muestra este texto es que el Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, tiene la capacidad de relacionarse. También unos versículos más adelante, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice la Biblia, mas el consolador. Mire que en el primero dijo, enviaré otro consolador, pero aquí lo aclara quién es ese consolador. Dice, mas el consolador, ¿quién? ¿El qué? Ayúdeme a predicar, ¿el qué? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oh, qué poderoso es. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mira, las tres personas de la Trinidad. ¿Cristo a qué vino? ¿A anunciar a quién? El evangelio de su Padre. Pero también expresó que enviaría a otro igual a Él, el cual el Espíritu anuncia a quién? A Cristo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y dice, Él os enseñará todas las cosas. Dice, el Padre lo ha enviado ¿en qué? En mi nombre. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, todo lo que os he enseñado. El Espíritu Santo anuncia a Cristo. Cristo anuncia al Padre y el Espíritu Santo anuncia a Cristo. Y Cristo y el Padre ha enviado ¿a quién? Al Espíritu Santo. La unidad perfecta de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo, o mejor aún, el Espíritu Santo es una persona que se relaciona con nosotros. Y recuerda lo que te estoy diciendo, no ignores al Espíritu Santo. No ignores, porque cuando tú ignoras la voz del Espíritu Santo, su voz, Él se aleja. Dile al que está a tu lado, cuando ignoras la voz del Espíritu Santo, Él se aleja. No ignores al Espíritu Santo. Mira, cuando a ti, te envían un audio de WhatsApp y tú conoces la persona, ¿reconoces la voz o no la reconoces? Pero ¿te ha pasado que te envían audios y tú no reconoces la voz? ¿Por qué crees que no reconoces la voz de una persona cuando? Porque no la conocemos, porque no tenemos relación con ella. Y mire, seamos honestos, hay gente que la única relación que tiene con el Espíritu Santo es cuando viene el domingo a la iglesia. Hay gente, no estoy regañando a nadie, dije en el primer culto que a veces los predicadores regañan a los que están por los que no están. No, Dios los bendiga porque vinieron a la casa del Señor. Pero hay gente que viene cada 3 semanas. ¿Es así o no es así?
Cada 4 semanas. Y créame que hay gente que la única relación que tiene con el Espíritu Santo es cada 3 o 4 semanas cuando viene a la iglesia. Hace unos meses yo estaba aquí cerca y miré hacia el patio y vi que una persona que hace como 20 años no venía a la iglesia estaba en el patio. Y entonces dije, oiga, voy a ir a saludarla. Y fui y me acerqué y la saludé. Y me saludó de una manera, ¿cómo le va? Y pues honestamente pues no me gustó. Y hasta dije, oiga, ¿quién me manda a mí? Sí. No piense nada más, por favor. Vamos a contestar al Espíritu Santo. Pero después, reflexionando en lo que me sucedió, trayéndolo a esto, ¿cómo puedes tú identificar la voz del Espíritu Santo si no tienes una relación con Él? Muchos dicen, Dios, háblame, háblame, háblame. Pero primero, no tenemos una relación. Al no tener una relación, no tener una relación nos permite identificar su voz. Porque a nosotros nos habla la voz del mundo, la voz de la carne, la voz del pecado, la voz de Satanás. ¿Cómo identificamos la voz de Dios? ¿Tú cómo crees que identificamos la voz de Dios? Teniendo una relación real. La relación con el Espíritu Santo tiene que ser más real que la relación que tú tienes con tu esposa, que la relación que tú tienes con tu esposo, que la relación que tienes con tus hijos, que la relación que tú tienes con tus amigos, porque Él es más real que nosotros mismos. Pero debemos tener una relación, dígale al que está a su lado, debemos tener una relación con el Espíritu Santo. Pero además de tener una relación, no podemos ignorar su voz. Cuando tú oigas la voz del Espíritu Santo, obedécela. Porque hay gente que oye, pero no escucha. Pasa como cuando la esposa le está hablando a uno y no está chateando en el celular. Es como hablarle ¿a qué? A la pared. Y dice la esposa, oiga, le estoy hablando. ¿Cierto? Hay gente que oye, pero no escucha. Y eso ha producido que el Espíritu Santo se aleje. Si tú empiezas a identificar la voz de Dios, a oírla y a obedecerla, la relación con el Espíritu Santo se va a hacer cada día más y más real para su gloria. Pero no lo ignores. No lo ignores. Relaciónate con Él. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se contrista, se entristece y hace que el Espíritu Santo, cuando se contrista y se entristece, se aleje también. Eso es lo que nos enseña Efesios capítulo 4 versículo 29. Efesios capítulo 4 versículo 29. Y dice la Biblia lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y alguien dijo por ahí, gloria a Dios, porque yo groserías no digo. ¿Y quién le dijo que eran solo groserías? Sigamos. Dice, bueno, y el que dice groserías también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire, toda palabra que no edifica no se debe decir. En la mucha palabrería hay pecado. Y a veces contristamos al Espíritu Santo por hablar tanto. Hablar lo que no tenemos que hablar. El chisme, la calumnia, la amargura, la murmuración, la queja. Porque contrista a quién. Y debemos hablar solo lo que edifica. Un hombre, una mujer madura en la fe es una persona que habla poco. Y a mí me falta harto en eso. Versículo 30. Bueno, termino el 29.
para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la... Pero continúa. Mire lo que dice la Biblia. Quítense de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia de la mente contristan al Espíritu Santo. Contristan al Espíritu Santo. Y hermano y hermana, yo sé que hay hermanitos, hermanitas y impíos que no colaboran. Que como que usted dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Pero mire que el lunes salí de la iglesia, estaba aquí en una transmisión que hago los lunes, y me fui a hacer la revisión técnico-mecánica al carro de mi esposa. Y dije, voy a ir tarde porque pues tarde debe ser más rápido, ¿no? Es una fila terrible. Me eché como 2 horas y media, yo creo. Y entonces dije, voy a leer la Biblia. Tenía mi tablet y estaba leyendo. Y estaba en una sala donde está la gente sentada, donde los llaman para pagar, donde les devuelven los documentos, donde le dicen pasó, no pasó, bueno, todo eso. Y empezando a leer, empecé a llorar. Y la gente como que me miraba, ¿y qué le pasa? Pero estaba leyendo, creo que es Mateo 6, donde el Señor Jesucristo dice, enseñando la palabra, diciendo que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos hacen daño, que hasta los publicanos, que era una figura despreciable en el contexto que él estaba predicando, aman a sus amigos. Que qué mérito, que qué logro, que qué proeza es amar a los amigos. Si lo que él nos está mandando es que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos hacen daño, que oremos por ellos. Y dice que seamos como nuestro Padre, que pone su sol sobre justos e injustos. Y termina diciendo, sed perfectos como yo soy perfecto. Qué fácil es amar a los que nos aman. Qué fácil es amar a los que nos hacen bien. Pero lo que Dios quiere no es que amemos a los que nos aman, sino que amemos a los que nos odian y los que procuran día a día nuestra destrucción, para que seamos perfectos y cabales delante de nuestro Dios. Y eso es lo que nos habla la Biblia aquí. Nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Ahorita me voy a tener más en eso. Pero también parte de no ignorar al Espíritu Santo para caminar con Él es honrarle. Debemos honrar al Espíritu Santo. Honrarlo es reconocerlo. Honrarlo es oír su voz. Honrarlo es tener una relación con Él. Honrarlo es obedecerlo. Debemos honrar al Espíritu Santo. ¿Ahora entiendes o responde a tu pregunta de que no oyes la voz de Dios? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Pero en conclusión, lo que te quiero decir es que
no ignores al Espíritu Santo, camina con Él. No ignores al Espíritu Santo, camina con Él. Lo segundo que te quiero decir de ahora camina con el Espíritu, lo segundo que te quiero decir es que no sacies tu carne, camina con Él. No sacies tu carne, no alimentes tu carne, camina con Él. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16, donde la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, y no alimentéis, y no dejes crecer tu carne o los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una relación inversamente proporcional entre el espíritu y la carne. Entre más espíritu, menos carne. Y entre más carne, menos espíritu. Porque son como el agua y el aceite. O el espíritu o la carne. Pero las dos no se pueden. ¿Y sabe cuál es el problema? Que habemos muchos carnales en la casa del Señor, entre los cristianos. Y la Biblia lo que nos está diciendo es que entre más espíritu, menos carne. Y entre menos carne, ¿qué? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, se repelen entre sí. Pero dice, como lo decimos en este punto, no satisfagáis, no alimentes tu carne. Es más, la Biblia dice, tienes que morir a tu carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Morir a nuestra carne. Dios quiere que muramos todos los días, día a día, hasta que nos encontremos con su presencia, hasta que Él nos llame o hasta que Él venga. Día a día tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestra carne. Pero mira, hablemos un poco de la carne. ¿Qué es la carne? La carne se refiere al yo, al Davidcito que tengo adentro. Se refiere a los deseos, a los impulsos, a las actitudes que van en contra de la voluntad de Dios, que se manifiestan a través del egoísmo, de la impureza, de la envidia y otros comportamientos que apartan la plenitud del Espíritu Santo entre nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, unos versículos más adelante de los que ustedes tienen ahí. Capítulo 5, versículo 19, donde la Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza, adulterio. No, yo no. Bueno, algunos sí. Dicen otros, no, yo no. Pero espere, siga. Espere un momento. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. No, yo no. Bueno, sigamos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y si le falta algo, y cosas semejantes a estas. O andamos en el espíritu o andamos en la carne.
pero en las dos no se puede. Pero más adelante continúa una palabra muy fuerte, y lo digo con temor de Dios y que Dios me ayude. Porque dice el apóstol Pablo: y cosas semejantes a estas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican y alimentan su carne no heredarán el reino de Dios. Así se sienten en la silla de una iglesia. Por eso la Biblia nos enseña que no podemos alimentar nuestra carne, que no podemos satisfacer nuestra carne. No podemos. Mira, tú tienes una libra, 1 kilo de carne. ¿Qué pasa si tú coges esa carne y la metes en un congelador y la dejas ahí? ¿Qué pasa con eso? Se conserva. Hay muchos cristianos que eso es lo que hacen. La guardan por allá en el último rincón. La meten en el congelador. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú la metes en el congelador, pues está vivita, amigo. Entonces cuando vuelve y sale, pues ahí está. La Biblia no habla de un acto humano de comprimir la carne. Habla que por la obra del Espíritu Santo tenemos que día a día morir a nuestra carne. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que alimentemos el Espíritu, que alimentemos la relación con el Espíritu, de no satisfacer la carne, de no satisfacer los deseos de la carne, y que muramos día a día a los deseos de nuestra carne. Por y solo por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que necesitamos más al Espíritu Santo en nuestras vidas? Dile: bienvenido a mi vida, Espíritu Santo. Te necesito. Levante sus manos y dígale: te necesito. Te necesito. Pero el apóstol Pablo continúa. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Continúa. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oh, aleluya, Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Guíanos, protégenos, glorifícate en nosotros. Hay un texto de la Biblia que enseña, donde Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ligera es mi yugo, ligera es mi carga, hallaréis descanso. Hay gente en las iglesias que quieren caminar con Cristo, pero luchan constantemente con su pecado, porque el ser humano no puede hacer nada y viven en derrota porque no han recibido la victoria que Cristo nos ha dado a través de la cruz del Calvario y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Manso y humilde. Mansedumbre habla de límites. Límites en la forma de hablar. Límites en el exceso de trabajo. Límites cuando mueves este dedo en la pantalla. Límites. ¿Quieres hallar descanso en Cristo? Tienes que tener límites.
Y Cristo, ejemplo de humildad, cuando tanto ego hay en nosotros, que es alimentado por nuestra carne. Pero los que son de Cristo, dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos para hacer la voluntad de Dios en el nombre de Cristo. Y al que está a su lado, no satisfagas tu carne. Lo tercero que te quiero decir, me quedan 17 minutos. Lo tercero que te quiero decir es unidad y reconciliación. Unidad y reconciliación. Unidad y reconciliación. Unidad y reconciliación. Camina con el Espíritu en la familia. Camina en el Espíritu en la familia. Miren, me llama poderosamente la atención. Estamos predicando sobre Joel capítulo 2. La transición entre el arrepentimiento, la restitución y la palabra profética de que Dios llenaría de su espíritu o daría su espíritu sobre toda carne. Pero cuando leemos eso, el profeta Joel expresa que los hijos profetizarán. ¿Cuántos creen que sus hijos profetizarán? Dice la Biblia, los ancianos soñarán que, y los jóvenes verán visiones. La obra del Espíritu Santo en las generaciones. La obra del Espíritu Santo en las generaciones. La unidad del Espíritu Santo. Dios quiere traer restauración generacional en tu casa. Dios quiere traer restauración generacional sobre la familia y sobre la iglesia. Es lo que dice el profeta Malaquías. Profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 6, donde la Biblia dice y proclama, Malaquías capítulo 4, versículo 6, y dice: haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos ¿a qué? Hacia los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Diga conmigo, reconciliación generacional. Reconciliación en la familia. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hay reconciliación en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Los hijos volverán a Cristo. Esos hijos que no están caminando con Dios, que están en el mundo, que están en el pecado, volverán y predicarán el evangelio y profetizarán del Dios vivo, el Dios poderoso. Los jóvenes verán visiones y los ancianos verán la revelación del Espíritu Santo a través de los sueños. Viene una reconciliación a la familia, pero también viene una reconciliación a la iglesia. ¿Qué de la iglesia sin el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo no actúa si no hay unidad. No más al espíritu rebelde, no más al espíritu anárquico, no más a la desobediencia a las autoridades que Dios ha establecido sobre nosotros. Y veremos el mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, el ministerio, y veremos la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Pero debemos clamar la unidad del Espíritu, la reconciliación generacional. Y hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo intervenga sobre las generaciones y que sus generaciones y mis generaciones honren al Dios vivo hasta que Él venga. Camina con el Espíritu en la familia. Unidad y reconciliación. Y número 4 para terminar. ¿Quién me va a ayudar? Es que está escondido el hombre. No quiere mojar en esto. Lo cuarto que te quiero decir para que oremos: bautizados, sumergidos
y llenos de poder, bautizados, sumergidos y llenos de poder. Camina en su llenura. Mira que está a su lado, camina en su llenura. Dile, camina en su llenura. Mira, eso era lo que decía Juan el Bautista. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Anunciar, abrir el camino, anunciar al que viene. Y el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de que la gente se acercaba en arrepentimiento, los bautizaba. Juan el Bautista los bautizaba. ¿En qué los bautizaba Juan? En agua. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 11. Mateo capítulo 3 versículo 11, donde Juan está expresando lo siguiente. Juan el Bautista expresa lo siguiente, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí o tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará en espíritu y en fuego. No, yo estaría aplaudiendo, hermano. En espíritu y en fuego. La carne no se mete en el congelador, se le pone el fuego del espíritu para que la consuma. Y entonces Juan el Bautista estaba expresando que vendría el Cristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, a bautizarnos en el Espíritu Santo y en el fuego de su Espíritu. Qué poderoso eso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que la obediencia, que la unidad, que el amor, que el caminar con Él produzca en nosotros el bautismo del Espíritu que proviene de Cristo. Pero también en Hechos capítulo 1 versículo 8, Hechos capítulo 1 versículo 8. Y antes del versículo 8, Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dice, como ya lo expresamos hace unos minutos, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu. Vuelve, diga conmigo, obediencia. Esta gente se quería comer el mundo predicando a Cristo. ¿Y qué les dijo Cristo? Esperen, quédense en Jerusalén hasta que venga la ¿qué? La promesa. Hasta que llegue el otro ¿qué? Consolador. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero continúa diciendo en el versículo 8. Versículo 8, léalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo poderosa la iglesia? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder y fuimos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hoy se está cumpliendo la palabra que hasta lo último de la tierra es predicado el evangelio del reino. Pero tuvieron que esperar a que viniera el Espíritu sobre ellos. Pero además de eso dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo, o cuando viniera, decía el Señor Jesús, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Y cuando se traduce el Nuevo Testamento al español, que viene del griego, cuando dice poder, utiliza la palabra dinamis, que es traducida al español como poder. La palabra dinamis es la raíz de la palabra dinamita. Dinamita.
Les pregunto, ¿la dinamita es poderosa o es enclenque? Los que tenemos más de 35 años recordamos cómo las guerrillas y los grupos armados, para no atacar a nadie, ponían cargas de explosivos en los colegios, en las estaciones de policía, en los hospitales, en las instituciones como alcaldías. ¿Y qué quedaba después de esa explosión? ¿Qué quedó después de la bomba del SENA? Del DAS, perdón. ¿Qué quedó después de la bomba del Quirigua, que fue acá cerca? Les pregunto, ¿la dinamita es poderosa o no es poderosa? Pues la Biblia dice que cuando recibamos al Espíritu Santo, recibiremos poder como dinamita. Y eso hace que hasta el más dormido, lleno del Espíritu Santo, predique el Evangelio con arrojo, con ímpetu, y que se sanen los enfermos y los endemoniados sean liberados, y veamos milagros, señales, prodigios por el poder que el Espíritu Santo ha derramado en la iglesia. ¿Cuántos quieren eso en su vida, en su familia, en el ministerio, en la iglesia? No estamos hablando de un poder carnal, terrenal, del poder del mundo, que los hombres sufren, mueren por él, por la ambición. Estamos hablando de la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nosotros, que genera señales, prodigios, milagros, restauración. Los sordos oyen, los ojos ven, los cojos caminan, los endemoniados son liberados, los paralíticos se levantan. Y cada día Cristo añade a la iglesia, el Espíritu añade a la iglesia los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Y da arrojo para que cada uno de nosotros prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero también es muy importante, ¿quién me va a acompañar acá? ¿Quién se va a mojar? Un siervo humilde. Un aplauso para aquí nuestro hermano que... Dijimos que Dios quiere que seamos llenos, sumergidos en el Espíritu. Les pregunto, ¿ustedes creen que hay gente que está así en el Espíritu? ¿Eso es estar lleno? ¿Usted cree que hay gente que está así? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Usted cree que hay gente que está así? ¿Eso es lo que Dios quiere? Yo creo que no. ¿Usted cree que hay gente que está así? ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es esto, mira. Que estemos totalmente sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren restitución? Ahora camina con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren restitución? Ahora camina con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren restitución? Ahora camina con el Espíritu Santo de Dios.